Esta sería la superficie de la Luna. Estas serían las paredes del cráter. Visto desde arriba tendría esta forma aproximadamente. Llama la atención un hecho, que a pesar de tener un diámetro, estos cráteres de más de 100 kilómetros, y que en teoría, o al menos en lo que sabemos de dinámica y de las tremendas fuerzas que se liberan con el impacto de estos meteoritos, debiera corresponder a una profundidad de al menos de 20 o 25 kilómetros. Sin embargo, la profundidad que tienen estos cráteres, a pesar de su enorme diámetro, no suele por lo general rebasar los 4,5 kilómetros, y eso contando desde los vértices de estos cráteres, desde las aristas. Y además, si ustedes se dan cuenta, el fondo de los cráteres sigue la curvatura de la superficie de la Luna. No tiene una forma cóncava, sino que es una forma convexa. Explicación. Hay una que es lógica. El tremendo impacto provocaría una rotura de la corteza, unas grietas por las que saldría lava del interior caliente, y esa lava sería la que cubriría el fondo de ese cráter. Sin embargo, es tal la cantidad de cráteres que la Luna, a pesar de que hoy la consideramos un mundo frío y que en su momento haya sido un mundo caliente, a pesar de eso, a pesar de sus mejores momentos, no habría tenido cantidad de lava suficiente para cubrir, para llenar tantos huecos. A un planetoide de ese tamaño no le puede corresponder un núcleo caliente demasiado grande. Esa es una de las objeciones que ponen Bazin y Shcherbakov, y que también se plantean otros astrónomos. Ellos, los dos rusos, autores de esta teoría que estamos discutiendo hoy, sugieren la posibilidad de que esa lava estuviera fabricada artificialmente, ni más ni menos. Es decir, que bajo una superficie, bajo una capa de unos 4,5 kilómetros de espesor nada más, estaría una auténtica capa blindada que no permitiría que el impacto de los meteoritos hiciera demasiado agujero, por decirlo así. Y que además, en los casos en que ese impacto rompiera en profundidad esa capa, enseguida, artificialmente, según Bazin y Shcherbakov, se hubiera fabricado lava suficiente para llenar ese agujero. Insistiremos sobre la teoría de los rusos, pero además de los cráteres, la Luna está por sí misma, y huyendo de hipótesis más o menos sorprendentes, por sí misma está planteando otros muchos problemas también. Por ejemplo, estas son las llamadas agujas de Blair, en honor a su descubridor. Se ven más iluminadas las cumbres y se puede apreciar la sombra que proyectan. Son 8 gigantescas rocas, una de las cuales mide 213 metros de altura. Demasiado asombrosas para ser naturales. Debiera hablarse de menhires levantados por gigantes. Al lado, si ustedes se fijan, hay una depresión erosionada, desgastada, pero que no parece circular, sino, por increíble que resulte, rectangular. Pero veamos qué sucede si se trazan algunas líneas que relacionen entre sí estos detalles. Resulta que estas agujas, que estos menhires están dispuestos geométricamente, y que, como ha dicho Peter Colosimo, eso es más absurdo, desde un punto de vista natural, que darle una tiza a un mono y que éste desarrolle el teorema de Pitágoras por casualidad. Las columnas de Blair son inexplicables por vía natural, pero están ahí, al igual que esa depresión rectangular que veremos más ampliada. Está en el fondo mismo del circo Goclenius, y por más vueltas que le demos, no puede atribuirse a causas naturales. La naturaleza no hace agujeros rectangulares de ese tamaño. Así pues, está hecho por alguien, aunque el tiempo transcurrido sea mucho, insuficiente para borrar en parte sus contornos. No podemos esperar respuesta de la ciencia porque no la hay. Los astrónomos, los geólogos, lo único que pueden hacer es expresar su perplejidad. Habría que ir allí, donde están las cúspides o las columnas de Blair, como ustedes quieran llamarlo, donde está esa depresión rectangular, y excavar. Es lo primero que se haría si esos documentos aéreos se hubieran obtenido de una zona de la Tierra. Allí se habrían ido los arqueólogos y habrían comenzado a excavar. Habrá que esperar el momento en que en la Luna se pueda hacer lo mismo para dar una respuesta al enigma que plantean las columnas de Blair. Pero lo realmente importante, lo realmente misterioso en torno a la Luna está planteado no en su superficie, sino en su interior, al menos si hemos de hacer caso a la teoría de Bazin y Shcherbakov. Según ellos, la Luna tendría que estar hueca,
y lo curioso es que la Luna se comporta como si estuviera hueca. Por una parte está lo que decíamos antes, su baja densidad, apenas un 60% de la densidad de la Tierra, y una densidad que está muy por debajo de la densidad del resto de los cuerpos que hay en el sistema solar. Por un lado eso, pero por otro lado se da la circunstancia de que, por lo que hemos analizado de las muestras traídas por los astronautas, la composición de la Luna es una composición tan pesada, al menos como la de la Tierra. Los elementos que hay tienen un peso específico, tienen unas características similares en cuanto a peso a las terrestres. Ya hemos visto que eran distintos, que había elementos que aquí no se encuentran en estado natural, pero sí suficientemente pesados. Si la Luna tiene una densidad de solo un 60% respecto a la terrestre, y los elementos que la componen son elementos pesados, la única conclusión que queda es que la Luna es hueca. Pero, como les decía antes, lo curioso es que la Luna responde, como ahora veremos, como si fuera exactamente hueca. Entre el material colocado en la superficie lunar por los astronautas hay varios sismógrafos y estos están recogiendo datos asombrosos. Cuando un objeto suficientemente pesado se estrella sobre la superficie, la Luna está vibrando durante horas incluso. Es decir, las ondas no son absorbidas y amortiguadas como en la Tierra. La Luna responde como una especie de gong. La Luna reserva muchas más sorpresas. En el próximo programa nos ocuparemos de ellas y nos ocuparemos en especial de cuáles son las cosas que dicen Basin y Shcherbakov, estos dos astrónomos rusos, para justificar su, como estamos viendo, no tan descabellada teoría.